Para que el periodismo cumpla no solo con el objetivo de informar, sino de promover la libertad, democracia y causas justas para nuestra sociedad, necesita de hombres y mujeres valientes cuya decisión de enfrentarse a lo más oscuro de su gobierno difícilmente se vea opacada por el miedo. Esa cualidad nos lleva a abrir un nuevo expediente en el que nuestra invitada hablará de cómo su rebeldía, lucha contra la misoginia, violencia de género y llevar a la luz pública casos polémicos de pederastia la han llevado a ser una de las activistas sociales más reconocidas a nivel internacional. Su defensa por los derechos humanos le ha llevado a escribir varios libros, entre ellos Los demonios del Edén y Esclavas del poder, sin imaginar que a partir de esas publicaciones algunos buscarían su destrucción. Periodista, escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Así se describe Lidia Cacho, una mujer cuyo nombre ha acaparado las miradas del gobierno, políticos, empresarios, medios de comunicación y sociedad civil al ejercer su profesión de manera responsable y congruente con sus ideales. Esto lo demostró el pasado 29 de septiembre al escribir por última vez en el periódico El Universal, al argumentar que la dirección editorial había tomado decisiones que le impedían seguir como columnista en el medio. Sin embargo, se despidió con un nuevo ataque a la corrupción y protección que el Estado da al crimen organizado, en específico al cártel de los Zetas en Quintana Roo, el cual, según la periodista, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y a Gobernación se le está saliendo de control. Por este tipo de denuncias, Cacho Ribeiro ha ganado la credibilidad, pero también amenazas de muerte. En 2012 la obligaron a abandonar por un tiempo el país hasta plantear una estrategia de seguridad que le permitiera vivir en paz. Desde 2005 comenzó a ser víctima de acoso y amenazas, después de que saliera a la luz el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, donde una red de pederastas y prostitución infantil fue descubierta. Entre ellos estaban los nombres de los empresarios de ascendencia libanesa Jansu Karkuri y Kamel Nassif, quien fue el autor intelectual de algunos de los peores momentos de la vida de Lidia. Así ya se va a armar un pinche pedote nacional. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista hija de puta. Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Fui a ver al gobernador, demanda penal. Ahorita fueron por ella a Cancún. ¿Usó tu nombre? Claro, pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. El derecho a la libertad de expresión le costó su detención y tortura dentro de la cárcel. Mañana a esta hija de puta le dije a Naked, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. Tú crees que estoy bromeando, ¿verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. Esto con el respaldo de varios gobernadores, entre ellos el exmandatario de Puebla, Mario Marín. ¿Qué ole, Camel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Más allá de la denuncia, Lidia fue víctima de un ajuste de cuentas pedido por un empresario, acción que exhibió cómo en México, en ocasiones, la voluntad de un individuo puede mover a todo un gobierno. Por ello, casi 10 años después, Lidia llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas para exigir justicia por la violación a sus derechos por parte del Estado mexicano, respuesta que obtendrá hasta el 2015. Sin embargo, este episodio de su vida no le impidió continuar con su carrera, presidir el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, impartir talleres de periodismo y escribir Memorias de una infamia, Esta boca es mía y tuya también, Los Intocables y Esclavas del Poder, libro que expone de nuevo la protección del Estado al negocio ilícito de la trata de personas. Sus publicaciones la han hecho acreedora a premios como el Nacional de Periodismo, el de Valor Periodístico en 2006, el premio Don Sergio Méndez Arceo a la defensa de los derechos humanos y el premio mundial UNESCO Guillermo Cano de libertad de prensa. Actualmente, Cacho se encuentra desarrollando el modelo de escuelas para la paz, en donde haya un manejo efectivo y pacífico de conflictos personales y sociales en México. Y que todas las causas tienen consecuencias, y que las causas nobles tienen consecuencias mucho más peligrosas en este país. Para Noticias TVC, Arturo Medina.
Y en un contraste de su carrera, Lidia Cacho le escribe al sexo y al amor en tiempos de crisis. Un libro cuyo sentido del humor, acompañado de análisis y comentarios de especialistas, nos guían para saber qué pasa con la pareja, las emociones, cambios y sexualidad dentro de una sociedad que tiene miedo a envejecer. No se vaya, regresamos a Expedientes TVC. A ver, respira profundamente. Muchas respiraciones. Me dijo, bueno, eso que sientes ahí se llama ira. Y la ira la tienes que convertir en algo más que ira. Eso te va a destruir. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Ya saben quién es Lidia Cacho, pero ahora la van a conocer ustedes mismos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Ahora, para presentar Sexo y Amor en tiempos de crisis, platicábamos fuera del aire que a muchos se nos hace raro encontrarte en este tipo de literatura. Ya leyendo el libro, es igual de documentado y exacto en los datos que proporciona. Sin embargo, pues sí es extraño, ¿no? Como leerte en estos temas. Claro, bueno, por supuesto, porque durante 15 años he acostumbrado a mis lectoras y lectores a descubrir temas muy dolorosos como la pedofilia, la trata de personas, ¿no? La explotación infantil, la violencia contra las mujeres. Y bueno, y de pronto saco este libro que es más bien como divulgación científica, pero también con una parte educativa, periodismo, digamos, que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Con cómo vivimos la sexualidad, las relaciones afectivas, el amor, la intimidad, etcétera. ¿Y a raíz de qué? O sea, de todas las denuncias que haces, hay una parte en la que te vas tú también autocuestionando respecto a, por ejemplo, cómo vive la feminista, la parte de la sexualidad, ¿no? Es un tema recurrente, por ejemplo, en Twitter, como si estuvieran peleados esos dos mundos, como si ser feminista no te permitiera vivir ciertas cosas en pareja. Claro, yo creo que, mira, parte de este libro tiene que ver con tratar de tumbar ciertos tabús y ciertos mitos que se repiten sistemáticamente, no solamente a nivel popular, sino también en los medios, sobre lo que significa, por ejemplo, ser feminista, que simple y sencillamente, como es una postura filosófica ante la vida por la igualdad entre los hombres y las mujeres, no tiene nada que ver con odiar a los hombres ni nada, pero bueno, para mucha gente es mucho más cómodo decir tonterías o pensar que las mujeres estamos peleadas con los hombres, las mujeres feministas o las mujeres igualitarias, que reflexionar sobre la importancia de cambiar nuestra manera de ver el mundo y de actuar frente a él, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, mira, la sexualidad, las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas son un eje central de todas nuestras vidas, ¿no? Los seres humanos interactuamos a partir de todo ello, ¿no? Cómo nos enamoramos, cómo nos reproducimos, cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Y además todas las violencias que los seres humanos ejercemos de una u otra manera se vinculan con estos temas. Entonces, de hecho, la primera novela que yo publiqué hace más de 15 años va sobre este tema de salud sexual y reproductiva. Yo había trabajado en África con UNIFEM en el tema de VIH-Sida y empecé a hablar sobre este tema del contagio del SIDA en las parejas casadas con hijitos que de pronto descubren que tienen VIH-Sida, ¿no? Entonces era como este cuestionamiento de ¿y qué hacemos con esto? En lugar de creer que los hombres son malos y son los que van y tienen sexo con otra y tal, hay que reflexionar mucho más hacia el fondo. Y este libro ya es, digamos, que estas ideas maduras para explorar cómo vivimos a través de los tabús, como somos una sociedad tan timorata, la sociedad mexicana por un lado, por otro lado somos una sociedad que se vincula mucho con la vulgaridad, con la hipersexualidad, con la pornografía, con la prostitución, y eso lo normaliza, ¿no? Pero por otro lado, cuando quieres plantear la sexualidad de una manera más abierta, más sana, más, digamos, hacer una exploración más integral, la gente se asusta muchísimo, ¿no? Piensa, qué barbaridad, está diciendo vulgaridades porque nombras las cosas como deben ser nombradas. Y es de todos los estratos, ¿no? Con las pláticas que, bueno, aquí nos narras que tuviste con diferentes personas, vienen esos contrastes. O sea, puedes estar acostumbrado a ver una película, una burla ahí velada, pero justo no le llamas a las cosas por su nombre. Y también, ¿tú cómo vives todos estos temas en tono personal? ¿Cómo era Lidia en su adolescencia, después de estar publicando estos libros y ahora? Bueno, mira, yo crecí en una casa bastante progresista, la verdad. Mi madre era una psicóloga, era feminista, trabajaba siempre con grupos de mujeres. Mi papá es un ingeniero
más conservador en algunos aspectos, pero en otro, un hombre que siempre respetó cómo las mujeres y los hombres en la casa, las hijas y los hijos pensábamos, siempre estaba abierta la casa al diálogo y crecimos con mucha libertad, pero también con mucha noción de la responsabilidad. Es decir, mi mamá era una activista de tiempo completo y todo el tiempo nos decía, si algo no te gusta, tienes que saber cómo vas a cambiarlo, deja de quejarte, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con mi formación y la de mis hermanos y hermanas. Todas de alguna manera estamos involucradas en algún aspecto digamos, de la responsabilidad social en diferentes ámbitos. Yo era una niña muy preguntona, y de ahí que me convertí en periodista. Sigue siendo. Lidia, sigue siendo. Exactamente. Digamos que descubrí que podía ser una metiche profesional y productiva en lugar de convertirme en una metiche improductiva con un título de periodista. Pero bueno, sí, como adolescente era súper rebelde. Creo que algunas personas lo notan todavía. ¿Ahí ya bailaba salsa o cuándo? Mira, no, ahí no bailaba salsa. Cuando era adolescente me gustaba jugar básquetbol. Por ejemplo, era bastante buena para el básquet. Alguna vez más chica jugué fútbol. Me gusta el soccer. Me gusta más jugarlo que verlo. Me gusta el béisbol, etc. ¿Qué posición jugabas? No me gustaba... Soy muy buena portera, curiosamente. Mira. Exacto, paro los goles por alguna razón. Pero fíjate que nunca me gustaron las muñecas, me encantaba jugar con los carritos, etcétera. Entonces, había mucha agresión fuera de mi casa. En mi casa eso era normal, era lo que te gusta, quién tú eres, explora quién eres. Y fuera de la casa, en la calle, digamos, esta niña no es normal, ¿no? Entonces, me maltrataban muchísimo los niños porque, claro, era una niña flacucha, rara, que no era femenina, ¿no? Y entonces me rebelaba muchísimo, constantemente contra eso. Hubo una época en la que para rebelarme contra los bullies aprendí un poco de karate ahí en una casa de la cultura y descubrí la violencia. No, claro. Y descubrí la violencia como una herramienta para defenderme ante aquellas personas que no estaban dispuestas ni siquiera a preguntar quién eras o qué te interesaba, ¿no? Sino aquellos que querían descalificarte, que generalmente eran niños. Y luego me volví una defensora de otras niñas y niños en la escuela. Mi hermano chico, por ejemplo, que era súper dulce y bien lindo, los bullies lo traían en friega y entonces me contaba y yo iba y amenazaba a los bullies de la escuela que maltrataban a mi hermano chico. Y entonces yo creo que como a los 17 años más o menos, descubrí cómo el ejercicio de la violencia mío me despertaba un lado que no me gustaba de mí misma, ¿no? Un lado muy iracundo, muy reflexivo, que además me hacía sentirme mal. Y recuerdo perfectamente un día que llegué a la casa súper enojada después justamente de defender a unas niñas de la escuela a las que los niños los estaban molestando y les levantaban la falda y tal, que me dolía muchísimo el estómago. Entonces mi mamá me dijo, ¿dónde sientes el enojo? Dije, en el estómago. Entonces me empezó a decir, a ver, respira profundamente. Y empecé a hacer respiraciones. Me dijo, bueno, eso que sientes ahí se llama ira. Y la ira la tienes que convertir en algo más que ira. Eso te va a destruir. Y me parece que es parte de una búsqueda que hice justamente para convertirme en una mejor persona, porque a mí me preocupaba mucho de adolescente mantenerme enojada todo el tiempo. Me enojaba todo, me enojaban las injusticias, me enojaba la desigualdad, no solamente hacia mí, sino a la gente a mi alrededor. Y no porque fuera una heroína, sino porque simplemente así veía el mundo, ¿no? Había un contraste con mi casa y con el mundo exterior. Y luego crecí en un colegio de refugiados españoles, el Colegio Madrid, que era súper progresista, les hablábamos de todos los maestros y maestras, nos impulsaban a pensar, a hacer reflexiones sobre política, sobre derechos humanos, etcétera. Y entonces, claro, todos los contrastes eran inmensos en un México tan sexista como el de los 70s y 80s en el que yo crecí. Y a partir de que empecé a hacer periodismo, resulta que todas las preguntas que yo hacía estaban muy relacionadas con temas que a nadie le interesaban. Espera, ¿y de ahí eras buena ya como para la literatura? O sea, cosas ya encaminadas hacia el periodismo, ¿escribías? Sí, sí. ¿O cómo fue? Bueno, mira, mi abuelo materno era un tipo que también siempre fue como muy activista y le encantaba leer. Él era portugués y él me leía poetas, me leía Pessoa, Camões en portugués y yo así aprendí portugués escuchando a mi abuelo y leyendo poesía portuguesa. Y luego mi madre escribía cuentos, era muy buena escribiendo cuentos y nos hizo leer mucho, le encantaba la literatura y me regaló diarios, a todas nosotros, a las hijas y los hijos nos regaló diarios, mis hermanos escriben muy bien además y yo empecé a escribir diarios desde muy chica
Y mis diarios tenían que ver con exploraciones, claro, en la adolescencia súper azotadas, ¿no? Preguntándome por qué el mundo y por qué la injusticia. Mi hermana chica se burla mucho de mí porque se acuerda que dibujaba unos ojos gigantes, pinto mucho y dibujaba unos ojos gigantes con una lágrima y dentro de la lágrima estaba el mundo, ¿no? Era así como la tragedia universal. Y como a los 17 años entré en un taller de escritura creativa en la Casa de la Cultura Mixcoac. Yo crecí aquí en el DF, en la colonia Mixcoac. Y ahí supe que eso podía transformar mi vida. Es decir, podía no solamente hacer estos diarios en los que viertes lo que estás viviendo y lo que sientes, sino además lo puedes llevar a un lugar distinto. Y entonces me enseñaron a leer mejor, a entender la lectura y a escribir mejor. Y entonces algún día, yo creo que como a los 17, estaba absolutamente convencida que iba a ser poeta y que iba a escribir poesía. Después descubrí el mar, me fui, tomé clases de buceo, descubrí el mar en Cozumel y dije, aquí voy a vivir y voy a escribir poesía y literatura. Y me fui a vivir allá y efectivamente escribí poesía bastante mala. Mi libro de poesía publicado es malísimo, pero hice mi intento, ¿no? Sigo escribiendo poesía solo para mí. Y entonces empecé a escribir y a entrevistar gente y a preguntar. Y de pronto pedí trabajo en el periódico local, entonces el Novedades de Quintana Roo, hace 26 años. Y me dieron trabajo para entrevistar a gente en la cultura. Entonces empecé a hacer entrevistas de pintoras y de gente que llegaba a Cancún. Y de ahí pasé a hacer entrevistas. ¿Hubo alguien que dijera, va para allá, que te marcara? Fíjate que no, nadie me dijo, a ver, ven para acá y haz, ¿no? Más bien yo tenía una fascinación por periodistas que me llamaban mucho la atención. ¿Cómo quién? Bueno, a mí me gustaba muchísimo Elena Poniatowska. Me parecía además una mujer muy dulce y como un ejemplo vital fue para mí. Y luego pues había muchísimos más hombres obviamente en el periodismo y entonces en aquel entonces se empezó a convertir en un héroe de la nación Julio Scherer y por supuesto quienes estábamos ahí habíamos visto lo que sucedía. Yo no viví el 68, yo era una niñita, pero sí todos los resquicios del 68 en mis tíos y la gente alrededor y escuchabas todo el tiempo cómo el periodismo estaba vetado para la verdad, ¿no? Y de pronto salieron estos pequeños ejemplos de los valientes del periodismo y por supuesto que se convirtieron un poco como en las guías, ¿no? En los guías lejanos, no los conocía personalmente. Y así me metí en el periodismo. El editor me dijo, oye, lo haces muy bien, mira, escribes muy bien, no tienes faltas de ortografía. ¿No? que parece básico, pero no es tanto. Y además sabes narrar, y entonces me empecé a leer, a comprar libros sobre crónica literaria y crónica periodística, y a leer todo lo que caía en mis manos. Y bueno, Kapuscinski y todo lo que me recomendaban. Y ahí está. De pronto un día me fui, me metí a la zona maya, empecé a entrevistar a las mujeres. Me pidieron un texto, fíjate, me pidieron una entrevista sobre pobreza de las mujeres mayas en el sur de Quintana Roo, muy cerca de Chetumal, cerca justamente de la capital del estado donde está la casa de gobierno, y luego en la esquina, digamos, el patio trasero es la pobreza absoluta y sigue siéndolo todavía hoy en día en Quintana Roo, ¿no? El abandono es como la muestra más fiel de la mala política. Entonces fui para allá porque tenía que hacer un reportaje sobre pobreza en la zona maya, y el reportaje no fue sobre pobreza. Las mujeres no querían hablar sobre pobreza, querían hablar sobre violencia doméstica. En ese entonces no le decíamos ni intrafamiliar ni nada, de la violencia contra las mujeres. Empezaron a hablar de eso y me empezaron a hablar de la violencia contra los niños. Espera, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero te dejaría la pregunta si tú también crees que los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Hablando de Kapuscinski. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No le cambien. El gobernador Mario Villanueva acusado de narcotráfico, amenazándonos a todos los periodistas del lugar. Y él me decía, yo te adoro, te quiero muchísimo, admiro lo que haces, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Expedientes TVC platicando con Lidia Cacho sobre su libro, pero nos estabas contando la historia de tu paso por el reportaje, el tema, ¿no?, de la pobreza en las mujeres mayas, y que no querían hablar de eso, sino de lo que ahora ya es un tema incluso concebido como tal, pero en ese momento no era así, era muy diferente. No, claro que no era. No era así, no solamente estoy hablando de los finales de los 80, sino además los editores de los periódicos. Yo recuerdo, pues yo tenía 24 años, 25 años, los editores de los periódicos me veían así y me decían, ¿qué es esto? Estos son temas, no solamente decían temas menores, ojalá dijeran que la violencia contra las mujeres era un tema menor, era un no tema en el periodismo, ¿no? Esto era como, o está en policíacas porque le pegó a su mujer con una plancha o con un machete,
o no tiene nada que ver en el área de política o de desarrollo social. Es decir, había una ignorancia brutal en las redacciones de los periódicos, no solamente en provincia donde yo vivía, sino también en todo el país, ¿no? ¿Y cómo en ellas? Porque a veces platicas con mujeres donde eso es lo habitual y entonces te dicen, ajá, ¿y cuál es el problema de los usos y costumbres? ¿Cómo es que en ese reportaje justo ellas eran lo que te planteaban? Yo creo que, mira, para ser una buena reportera, bueno, esto tú lo sabes perfectamente, no solamente tienes que saber vincularte con los demás seres humanos, sino saber hacer las preguntas correctas. Y me parece que fue lo que sucedió, que yo llegué e hice las preguntas correctas, es decir, cómo vivían, qué necesitaban, qué sentían, y cómo podrían vivir mejor, qué necesitarían para vivir mejor. Y cuando yo creí que ellas me responderían que necesitaban mejores servicios públicos y una serie de cosas que mi editor quería que yo consiguiera esas declaraciones, ellas comenzaron a hablar sobre la necesidad de vivir más tranquilas, más felices, sin tanta violencia en el hogar, como que los hombres fueran diferentes, que no bebieran tanto. Y a partir de ahí empezaron a salir todos estos temas. Las preguntas seguían y ellas empezaron a hablar de cómo muchos hombres abusaban de los niños y las niñas en esta zona, ¿no? Y decían, bueno, pues así son los hombres, ya sabe. Es decir, no era una denuncia como las que escuchamos hoy en día con mucha información alrededor, pero sí había mucha claridad. Mira, yo creo que no entendemos muy bien cómo funcionan los diferentes grupos étnicos en México, pero definitivamente las y los mayas macehuales, o sea, toda la región maya de Quintana Roo, de Yucatán, y que baja incluso hasta Guatemala, tiene una cultura de mucha fuerza, de mucho conocimiento, de mucha noción de los derechos y de la injusticia. Es decir, tú vas a ciertas zonas todavía de la península de Yucatán, y eso yo sí lo tenía claro, y en estas zonas donde fue la guerra de castas, tú llegas al Museo de la Guerra de Castas y te dicen, la guerra de castas no se ha terminado en México, sigue viva. Y eso nos lo demostraron los zapatistas muchos años después. Pero esto sucedía en Quintana Roo desde los 70s, cuando llegaron los hoteleros, cuando Luis Echeverría dijo, vamos a construir Cancún, y los banqueros llegaron, etcétera. La gente maya sabía que venía como un desarrollo económico que iba a generar más exclusión, y hay mucho conocimiento y mucho reconocimiento de la gente maya sobre estos temas, ¿no? Subestimamos sus voces, y bueno, yo estuve ahí para escucharles y para documentarlo. Oye, guardando su debida proporción y las diferencias per se, fuiste a África, hay también etnias, pobreza, enfermedades. ¿Qué tantas similitudes encuentras entre esas mujeres, entre esos abusos, entre esos usos y costumbres permitidos incluso por la sociedad? Bueno, donde yo estuve trabajando fue en Senegal y después en la zona de Burkina Faso, y ya en aquel entonces había una gran influencia musulmana en toda esta zona negra, y esto hacía las cosas radicalmente distintas, porque no solamente estaba todo el impulso machista de la desigualdad, de la superioridad entre los hombres y las mujeres, el hombre es el propietario de su esposa y de sus hijos, sino además puede tener muchas esposas, y esas esposas deben tener muchos hijos. Y cuando yo fui, estaba el brote inmenso del VIH-Sida, y además la creciente cultura de entender que teníamos que analizar el tema de la salud sexual y reproductiva del VIH-Sida desde una perspectiva de género, es decir, entender cómo se contagiaban las personas y quién contagiaba a quién y quiénes eran las cuidadoras. Y desde ese entonces entendí que la mayoría de las cuidadoras de los enfermos eran las mujeres, y por eso se contagiaban, cuidando a los enfermos, las madres, las hijas, las hermanas, las vecinas, las abuelas, y en eso nos parecemos muchísimo en México. Ahora, la diferencia yo creo que sí es importante. En ciertos grupos rurales en México, las mujeres son mucho más fuertes. Es decir, hay mucha más noción del derecho a decidir, aunque no lo tengan, aunque se les impida, aunque se les intente cooptar. En cambio, en estos lugares, particularmente en Senegal y en Burkina Faso, hay una gran normalización sobre la desigualdad de género y sobre por ejemplo, este tema de la poligamia, ¿no? O sea, yo entrevisté a una doctora que a mí me pareció admirable, verdaderamente una experta en VIH-Sida,
y que era además una mujer que estaba rompiendo los esquemas, y ella estaba casada con un hombre que en ese entonces era el secretario de Economía de Senegal, y el marido tenía otras 2 mujeres. Y cuando ellos se casaron eran aparentemente monógamos, pero él decidió de pronto que sí quería entrar a la poligamia, y ella se sometió a esto. Entonces era una mujer muy progresista en algunos aspectos y en otros aspectos estaba sometida a estos valores culturales que venían de la religión, y eso no lo tenemos en México. Aunque hablemos de la infidelidad en otros aspectos, que es de lo que yo hablo en este libro, en realidad no está, la poligamia como tal no existe, y sí hace muchísima diferencia, sin duda, ¿no? A ver, y cuéntanos, lo que viene de infidelidad aquí en tu libro, digo, a mí me parece muy curioso que lo cuentes a través de amigas, pero justo esa pluralidad es lo que enriquece las historias, ¿no? Porque a veces escuchas respuestas que dices, no, esto te lo dijo alguien seguramente que está en la sierra, y no, en realidad es alguien aquí junto a ti, ¿no? Claro, bueno, mira, en la investigación sobre estos temas yo quería ir no solamente, como sabes, porque en el libro puse las entrevistas que hice a los hombres y mujeres para que los lectores las llenen y ahí vayan sacando sus propias conclusiones. Tu test. Ajá. Exacto. Yo también quería saber qué tanto mentimos respecto a nuestra sexualidad y qué tanta necesidad tenemos de que los demás crean que somos quienes no somos, ¿no? En este sentido, los hombres admitieron en general que ellos mienten mucho sobre su sexualidad hacia lo positivo. Es decir, dicen que tienen más sexo del que tienen, dicen que tienen más líbido de la que tienen y dicen que tienen más deseo del que tienen. Y que son mejores amantes de lo que en realidad son, según sus propias voces, ya sentándose a hacer una entrevista más a profundidad. Y luego las mujeres en general mienten mucho más sobre su líbido también, pero todo disminuido. Es decir, te dicen, bueno, a mí el sexo no me importa tanto. Y ya que haces una entrevista a fondo después de varias horas y regresas al día siguiente, entonces dicen, bueno, a ver, a mí me encanta que me toquen, me gusta el placer, me gustan los orgasmos, pero bueno, lo que pasa es que tampoco quiero que piensen que soy, ¿no? Como una mujer fácil, digamos. Entonces también todos los prejuicios permean en todas las clases socioeconómicas, ¿no? Y lo que sí descubrí con datos muy concretos y además con cifras de investigadoras muy serias es que las mujeres de las generaciones de menos de 30 años son tan infieles como los hombres. Lo que pasa es que los hombres mienten para arriba y las mujeres mentimos para abajo, ¿no? Y me interesaba poner esto sobre la mesa y decir, bueno, cada vez la gente es más infiel. Creemos mucho menos en la monogamia de lo que creíamos antes. ¿Por? La verdad es que no tengo una respuesta concreta. Justamente este libro hace una exploración sobre estos temas, cómo construimos la noción del amor romántico, y entonces me voy a contar la historia de la idea del amor romántico y cómo la fuimos asumiendo en esta cultura de la pareja monógama para el resto de tu vida, con hijitas, hijitos, etcétera. Y lo que creo es que no toda la gente nació, o no toda la gente tiene el carácter para vivir una relación monógama en el resto de sus vidas. Y hay gente que sí. Hay gente que no solamente que lo sueña, sino que es capaz de vivirlo y de invertir emocional e intelectualmente en ello, tanto hombres como mujeres. Y hay gente que no, hay gente que es monógama serial. Yo me califico entre las monógamas seriales. O sea, yo me casé cuando tenía 23 años y yo creí que me casaba para toda mi vida. Y claro, después me divorcié 13 años después y he tenido relaciones monógamas, largas, estables, muy amorosas, en las que no he crecido alrededor de una familia, etcétera, pero siempre como son largas, pero terminan y tengo otra relación. Y me parece que vemos muchas personas así, no todo mundo nos encuadramos ahí. Por eso hay un capítulo en el que explico entrevistando a las personas cómo vemos el amor, ¿no? Eso no quiere decir que ames menos o que seas menos capaz de entregarte enteramente a tu relación y de nutrirla adecuadamente y de cuidar a tu pareja. Quiere decir que vivimos el amor de una manera distinta y depende también de tu profesión, de las cosas que hagas, de si tu pareja está dispuesto o dispuesta a acompañarte en este tipo de trabajo, ¿no? Como escritora, como periodista y sobre todo como activista, sí, ¿es compatible con la relación de pareja, con el amor? Yo creo que cuesta muchísimo trabajo, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Los colegas periodistas, yo he dado muchos talleres de periodismo, y los colegas periodistas de cualquier edad que hacen, por ejemplo, periodismo de investigación y que viven bajo mucho estrés, la mayoría están divorciados, varias veces, no solamente una. La mayoría beben de más,
para manejar el estrés porque no saben cómo manejarlo y no buscan otras formas más creativas de manejarlo. En cambio, las mujeres periodistas bebemos menos y buscamos, por ejemplo, terapia y buscamos otras formas un poco más sanas, a lo mejor el ejercicio, etcétera, aunque no digo que no haya quienes sí beben para poder amainar el estrés. Pero sin duda hay ciertas profesiones, por ejemplo en la medicina encontré que hay muchísimos médicos que están muy entregados a su profesión y entonces duran mucho menos sus relaciones amorosas, ¿no? Entonces sí depende mucho de tu pareja. Yo a mi primer marido, bueno, a mi único marido, digamos, lo quiero mucho, somos buenos amigos y todavía hablo con él, es decir, no es que nos odiemos ni mucho menos, pero simplemente él llegó un momento que me dijo, yo a esto no le entro, ¿no? Yo no le entro a esta vida a la que tú estás dispuesta a entrar con el VIH-Sida, abriendo un albergue para personas con VIH-Sida, con todos los riesgos que esto implicaba, juntando uno y otro, corriendo riesgos ya en aquel entonces con el gobernador Mario Villanueva acusado de narcotráfico, amenazándonos a todos los periodistas del lugar, y él me decía, yo te adoro, te quiero muchísimo, admiro lo que haces, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar como mi tranquilidad por lo que tú crees, ¿no? Y eso le sucede a muchísima gente. Tenemos que hacer una pausa, pero la pregunta es, ¿tuviste que sacrificar, o sea, eso de elegir y renunciar? No me contestes, después del corte. Agentes militares serias, confiables, me dijeron que varios de estos militares que masacraron a las personas de Tlatlaya venían tomados. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos algunas preguntas que a lo mejor les pueden retumbar un poquito. ¿Soy un hombre o una cartera para mi pareja? ¿Por qué me da miedo decirle a mi pareja que no tengo ganas de sexo? ¿Por qué ella nada me inspira y mi trabajo y mi familia me aburren profundamente? ¿Por qué me casé a una edad tan joven cuando pude haber hecho muchas cosas por mí mismo y no para mantener una familia? Son los temas de masculinidad y feminidad que está abordando Lidia Cacho en su nuevo libro Sexo y Amor en tiempos de crisis, y justo platicábamos acerca de si elegir es renunciar y si en algún momento todas estas preguntas te las hiciste a ti misma, ¿no? Mira, yo creo que toda elección tiene una ganancia y una pérdida, ¿no? Y le corresponde a cada persona cuando hace esa elección hacerla de manera informada, idealmente equilibrada, y pensando en el futuro y entendiendo qué cosas deja de lado para tomar un camino, ¿no? En mi caso yo sí tengo clarísimo que las elecciones que he hecho han sido muy, muy pensadas. Pues, ¿no? Pero sí. difícil, ¿no? Algunas sí, evidentemente, algunas han sido difíciles, otras no, otras han salido muy naturalmente. ¿Cómo decirle a alguien, o sea, 13 años de matrimonio, siempre no, yo sigo con mi camino porque te realizas en tu trabajo? No sé si lo tenías tan claro en ese momento. No, en verdad es mucho más complejo que eso. Yo creo que prácticamente ningún divorcio, solo los de las telenovelas son así, ¿no? O los de las películas de comedia romántica. Es mucho más complejo, es decir, en mi caso yo creo que se parece a muchísimos casos. Teníamos una relación amorosa muy, muy feliz, ¿no? Muy, muy buena, muy sana, muy equilibrada, nos divertíamos mucho y a pesar de ser muy diferentes, cada uno respetaba y admiraba lo que hacía el otro. Pero sin duda, él fue el que tomó la decisión inicial, es decir, él me dijo, a esto yo no puedo entrarle, ¿no? Yo no estoy dispuesto a que nuestra vida se convierta en un infierno. Ahora, debo decir que ahora nos reímos un poco. Hace poco hablé con mi exmarido y él me decía, viste, parece que si hubiera apostado una lana de lo que te iba a pasar en el futuro, le hubiera atinado, ¿no? Él no tenía, y él mismo lo dijo muy honestamente, yo no tengo la madera para estar en esto, ¿no? Yo no nací para esto, yo no estoy allá, yo soy un dentista, yo hago esto, no me interesa meterme en problemas. Ahora, me parece que es mucho más sano eso que maltratarte hasta esperar que tú te vayas, como sucede en muchas relaciones, ¿no? Entonces, la honestidad ahí es importante. Entonces, claro, a partir de esa declaración hubo todo un proceso emocional muy intenso en el que finalmente, con muchísimo dolor, pues tuvimos que separarnos, ¿no? Que tuvo que ver con muchas otras cosas alrededor. Y yo creo que muchas parejas tenemos ese tipo de divorcios, que no son de sombrerazos y de gritos y de malos tratos, sino, afortunadamente, ¿no? Sino divorcios, digamos que civilizados, en los que cada quien toma su camino, ¿no? Pues sí, y dolorosos, pero cada quien toma su camino, y entonces a lo largo de los años puedes reconocer a tu expareja y saber además todo lo que te dio y lo que aprendiste. Yo creo que yo viví esa relación tan amorosa y que me fortaleció muchísimo en aspectos que me permitieron después
tener mucha solidez para enfrentar todos los problemas que he enfrentado el resto de mi vida. Y los demonios del Edén, que aparte acaba de abrir otro capítulo, ¿no? En la ONU. Sí. ¿Cómo va? Bueno, los demonios del Edén, algunos siguen sueltos por ahí, otros todavía en el Senado de la República. El Mario Marín por ahí quería hace poco quería volver a ser senador y bueno, y pues no le funcionó afortunadamente, pero por ahí andan algunos. El principal está en prisión, afortunadamente ya con una sentencia firme. Yo llevé mi caso hace un mes apenas a Ginebra, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que se abrió una sección en la que puedes llevar tus casos de una manera similar a la de la Corte Interamericana, y fue muy bien recibido, era el momento adecuado, y mi caso se convirtió en un caso ejemplar no solamente por todo el tema de la violación a los derechos humanos de las niñas y los niños, sino porque pasamos por todas las instituciones de la manera que lo exige la ley. Es decir, respetamos absolutamente todos los pasos, no nos brincamos ninguno. ¿Pero cuántos años son? Fueron 15? 10 años. Y con este caso lo que pudimos demostrar plenamente, con un expediente de 12,000 páginas, es cómo funciona el sistema de justicia mexicano de principio a fin hasta llegar a la Suprema Corte y cómo se compran las voluntades, etcétera. Parece una cosa muy sencilla porque entendemos que sucede todos los días, pero este caso sí lo documenta plenamente, documenta violencia contra las mujeres, tortura del Estado, encarcelamiento ilegal, etcétera, ¿no? Entonces están todos los temas, el tema de abuso sexual infantil, trata de personas, todo lo engloba mi caso. Y bueno, pues el año que entra empezaremos a escuchar respuestas en la ONU y me parece que van a ser muy positivas como parte de un aprendizaje institucional que necesita México. Algunos dicen que eso va a influir, por ejemplo, en las elecciones del próximo año, independientemente de que tu caso estaba en otro curso. ¿Tú cómo lo tomas? Mira, yo no lo creo. Yo creo que eso es pensar, es decir, me parece que es una perspectiva equivocada. Lo que va a influir en las elecciones del año que entra es lo que está sucediendo hoy en día en México, ¿no? Que es justo, algo que también está cruzando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la ONU, por los tratados internacionales que está firmando México, pero no está reaccionando de manera inmediata, ¿no? Ayotzinapa o Tlatlaya. ¿Cómo lo ves tú ya con este historial de 12,000? Mira, yo lo que entiendo es que lo que está sucediendo en este momento en México, la manera en que nos estamos rebelando y lo que va a suceder este jueves con este gran paro nacional y la marcha en la que están convocando a todas las organizaciones de derechos humanos de todos los temas para que se rebelen en todo el país, me parece importantísimo, me parece fundamental. Ahora, sí debemos llamar a que el movimiento sea pacífico, me parece muy importante. Ahora, también entendemos, porque somos personas maduras, que hay quienes no quieren que el movimiento sea pacífico y que van a hacer todo lo posible por reventarlo, ¿no? Pero lo que me parece importantísimo es que estamos por fin entendiendo cuáles son las raíces del problema. Es decir, todos los partidos son corresponsables de esta generación de monstruos, digamos, en todos los estados. Han querido poner a narcotraficantes como gobernadores y alcaldes, sabiendo que tenían un historial criminal. El PRD lo sabe, el PAN lo sabe, el PRI lo sabe, el PT, y todos han participado de la construcción de este estado que está putrefacto, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo lo que está pasando. Mi caso se va a convertir en uno de tantos casos ejemplares que demuestran ante la opinión internacional y ante las cortes internacionales quiénes son los verdaderos responsables del problema fundamental de la ausencia de Estado de Derecho en México. Y creo que de aquí vamos a aprender cosas. Va a ser mucho más doloroso, vamos a seguir enfrentando muchos problemas, pero me parece que es más sano lo que estamos viendo hoy en día, esta indignación nacional, me parece que se necesitaba. Que era indispensable. Hay mucha gente, mucha ciudadanía activa, ¿no? Incluso muchísimo. Saliendo a la calle. Hemos visto brotes, pero no como este. Y no es justamente porque sean 43 o haya sido uno, sino por todo lo que exhibe. Yo creo que hay un hecho muy concreto que de pronto olvidamos. A lo largo del sexenio de Calderón habían asesinado, mutilado, desaparecido, secuestrado a casi 100,000 personas, o un poco más de 100,000, tenemos los números ahí un poco confundidos, pero podemos calcular que son 100,000, incluso con datos oficiales. Pero lo que siempre permeaba era esta sensación por el discurso oficial de que la gran mayoría de estas personas muertas, asesinadas o desaparecidas estaban de alguna manera vinculadas con el crimen organizado.
Y de pronto surgen estos 43 estudiantes de una zona de Guerrero que la mayoría de personas ignoran, que es una zona que ha defendido la cultura y la educación por sí misma. Las escuelas rurales en esa zona de Guerrero las construyeron las propias familias cuando el Estado les abandonó. Es una zona donde se ha defendido la dignidad, no solamente de la educación, sino la dignidad humana, donde por supuesto también nació la guerrilla por razones esencialmente políticas y por la injusticia social y por la ausencia del Estado de Derecho. Y entonces eran estos estudiantes que querían ser maestros y que estaban verdaderamente entregándose a la educación. Que no estaban haciendo política, que no, digo, política como se entiende, partidista, digamos, que no le estaban haciendo daño a nadie y que estaban simplemente defendiendo su libertad y su derecho a la palabra pública. Y fueron asesinados simplemente por ser libres. Y eso sí lo empezamos a entender ahora. Sí, porque ahí ya dimensionamos que ese tipo de valores, incluso como humanos, aunque hayan sido jóvenes, parece peligroso para un grupo en el poder. Claro, y afortunadamente ya no está García Luna para inculparlos, inventarles expedientes como lo hizo durante 6 años. Y afortunadamente el PRI no se dio cuenta de lo que sucedía a tiempo para inventarles expedientes también. Entonces, sí, los 43 significan no solamente una juventud que tiene palabra, que tiene voz y que exige su libertad, sino una juventud que tiene derecho a pedir un país diferente y que por eso fueron muy probablemente asesinados o desaparecidos por lo menos. Tlatlaya se da en el mismo momento y comenzamos a ver un presidente que ya sale a los medios a aclarar desde su casa para atrás, ¿no? Ya más presente, justo de la agenda de la que se estaba tratando de alejar. ¿Tú cómo lo ves en lo que lleva de su mandato en el tema de derechos humanos? Quisiera también abordar el tema de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero en estos dos casos, ¿cómo los ves? Mira, yo creo que me preocupa muchísimo, lo escribí en mi columna hace un mes, yo creo, insistiendo que teníamos que regresar a Tlatlaya, ¿no? Es decir, hay evidencia, a mí me lo dijeron fuentes militares, estoy haciendo una investigación de largo plazo, digamos, todavía que tiene mucho que ver con el mundo militar, y a mí fuentes militares serias, confiables, me dijeron que varios de estos militares que masacraron a las personas de Tlatlaya venían tomados, ¿no? Que su jefe, el mando directo no estaba ahí cerca, estaba en un bar, es decir, hay mucha claridad del nuevo secretario de la Defensa de que estos militares cometieron un error y que él no está dispuesto a hacer limpieza social. Me parece que eso es parte del mensaje. Y bueno, si ese es el mensaje en realidad, es importantísimo, porque a lo largo del sexenio de Calderón, una parte del ejército, debo decir, porque había otra parte que estaba siempre en conflicto con estos poco progresistas dispuestos a la limpieza social, sí estaba dispuesto a terminar con la vida de aquellas personas que se sospechara que podían estar vinculadas con el crimen organizado, que fueran adictos o que fueran personas socialmente indeseables. Y eso está cambiando, no en todo el ejército, evidentemente. Y también creo que es importante recordar Tlatlaya y ponerla en el marco de la defensa del Estado de Derecho. Es decir, se creía, había un pitazo de que podían ser secuestradores los que estaban ahí, ¿no? Entonces ya hemos visto muchas veces estas historias, como lo vimos en el sexenio pasado, pero en este caso, afortunadamente, también hay sobrevivientes que cuentan la verdadera historia y por suerte están detenidos estos militares y ya están bajo juicio, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar quisiera hablar contigo de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tienes por ahí un ranking del índice, ¿no?, de derechos humanos, la calificación a nivel mundial que están haciendo justamente de este sexenio. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes, no le cambien. Esta actriz jamás ha demostrado el mínimo interés en los derechos de la infancia en su vida, no ha hablado de esto nunca y de pronto es la presidenta nacional del DIF. Entonces es una vergüenza absoluta. Gracias por estar con nosotros. Entramos a la recta final de Expedientes TVC con Lidia Cacho. Hubo el caso de Mamá Rosa, Casitas del Sur, el innumerable, los casos de abusos contra niños, niñas, adolescentes, y en particular, por ejemplo, tu libro, ¿no?, Las esclavas del poder. O sea, ese es un retrato muy, muy detallado de este tema. Sin embargo, este gobierno está impulsando la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entiendo, por lo que he leído, que no necesariamente es apegado a los derechos humanos, pero quisiera que me lo explicaras. Mira,
Me parece que la Presidencia de la República y particularmente, obviamente, el presidente Peña Nieto estaba muy ocupado desde que llegó, y eso ya lo sabemos, ha dicho hasta el cansancio, en generar una imagen internacional de estabilidad, pero sobre todo de estabilidad económica, ¿no? Como buen neoliberal, lo que le interesa es decir que la economía está estupendamente y los derechos humanos verdaderamente no tenían la menor importancia. Solo decía que estaban bien, y entonces la Secretaría de Gobernación se dedicó en los primeros 2 años a maquillar todas las cifras de delincuencia justamente para proyectar este tipo de país en boga, ¿no? Y durante todo este tiempo se siguieron ignorando los temas fundamentales, que para mí siguen siendo los fundamentales, que son los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Ellos y ellas van a gobernar y van a educar en este país dentro de muchos años. La manera en que se les trate va a ser la manera en que van a tratar a las y los demás cuando sean adultos. Alguien tiene que romper con estos ciclos enfermizos que tenemos de violencia, de maltrato, de corrupción, etc. Entonces no lo acaban de entender. Creen que tiene que ver con esto de pensar, ay, pobres niñitos, vamos a educarlos. No entienden la magnitud del problema del maltrato infantil, del abandono infantil, del maltrato y de la ausencia de derecho en la juventud y de posibilidades de vida plena y sana para ellos y ellas. Entonces, en ese contexto pasa lo de Mama Rosa, y de pronto todo este escándalo genera que unos asesores de Peña Nieto le digan al presidente que lo que debe de hacer es presentar una iniciativa de ley para los niños, niñas y adolescentes, que va a encabezar la primera dama, bueno, Gaviota. Es que todos los DIF están en manos de esas mujeres. Exactamente, de estas mujeres que no tendrían nada que hacer, ni siquiera por ley, tendrían absolutamente nada que hacer presidiendo los organismos de infancia, sobre todo mujeres que no tienen ningún vínculo con la infancia y que ningún interés ha tenido. Esta actriz jamás ha demostrado el mínimo interés en los derechos de la infancia en su vida, no ha hablado de esto nunca, y de pronto es la presidenta nacional del DIF. Entonces es una vergüenza absoluta. En fin, entonces en este contexto lo que le dicen al presidente sus asesores es: vamos a hacer una ley, la va a presentar como iniciativa preferente, o sea, va a pasar así de volada sin que nadie opine, ya vamos a verlo manejado con nuestros senadores, Manlio Fabio, los mismos de siempre, va a pasar expedita y va a quedar como rey, y entonces su señora esposa va a presentar la ley de los niños y las niñas. Y resultó que se equivocaron. ¿Por qué? Pues porque hay una sociedad civil súper activa y además experta en estos temas. Está la red por los derechos de la infancia, UNICEF al principio se involucró, luego se echó un poco para atrás porque vio que no quería meterse en problemas políticos, como siempre, casi siempre hace la ONU en México, pero resultó que muchísimas organizaciones se unieron y nos llamaron a muchos periodistas y activistas para que nos uniéramos a entender y analizar exactamente cómo estaba la ley. Y el análisis es brutal, ¿no? Porque no es un análisis de opinión, es decir, no decimos, ay, qué mala la ley de Peña Nieto, hay parámetros internacionales, no solamente de la ONU, sino de otros organismos que nos dicen exactamente qué calificación tiene esta ley, sí o no protege la integridad, la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes y adolescentes que se consideran desde los 13 años, sí respeta y promueve la libertad de expresión en las niñas, niños y jóvenes, y en todos estos aspectos salió descalificada la ley. Es decir, está tan mal hecha que nos regresaría a 1970 en la mayoría de los derechos de la infancia. Entonces, claro, esto salió a la luz, se movió con diputadas, diputados y senadores de diferentes partidos, y debo decir que sí, el PRI se involucró, una parte del PRI progresista se involucró para detenerla lo más que se pudo, aunque la mayoría de las diputadas que se involucraron fueron del PRD, incluso del PAN, y se logró cambiar de alguna manera. Por ejemplo, todo este tema que impulsa Katia Artigues y todas estas organizaciones importantísimas por los derechos de las niñas y niños con capacidades diferentes, ellas y ellos revisaron esto y dijeron, es increíble. O sea, no reconoce no solamente a las niñas y niños con discapacidades, sino además no promueve sus libertades, sus derechos y los espacios especiales para ellos y ellos para que se integren a la sociedad mexicana. Es decir, era una ley regresiva, llena de contradicciones, mal redactada, incluso contradictoria en términos constitucionales, y que iba a tener grandes conflictos con los códigos de procedimientos penales del país, ¿no? Que también es un hueco importante, ¿no? La procuración de justicia, sobre todo con ese sector. Claro, pero mira, en México nos equivocamos mucho con ese tema, y también es culpa de los medios porque la mayoría de nuestros colegas no se capacitan cuando tienen que escribir sobre estos temas. Cuando en la legislatura se presenta, cuando en el Senado y en la Cámara de Diputados se presenta y se promueve una ley y se discute una ley,
la gente cree que es inmediatamente una ley punitiva. Es decir, creen que quiere decir que quieres que la policía vaya atrás de fulano o mengano. Sí. En realidad, un proceso legislativo, cuando tú haces ingeniería legislativa, a lo que te refieres es una transformación integral, no solamente de las leyes punitivas, de los procesos penales, de los procesos civiles, sino también de los procesos educativos. Es decir, por ahí tú sabes cuánto dinero va a invertir el Estado en la educación, en los espacios especiales para que estos niños y niñas tengan acceso a espacios, a educación, a salud, para que sean protegidos de una manera integral, para que los albergues del país para las niñas y los niños cambien sus vidas y no las destruyan. Es decir, una ley significa todo eso. Pero no había un presupuesto extra, ¿no? Ah, no, por supuesto que no. Entonces era lo peor de todo, ¿no? Le dijeron, engañaron. Yo ahí sí creo que Peña Nieto, yo creo que se equivoca en muchas cosas, pero ahí sí creo que lo engañaron, la verdad, terriblemente, porque le dijeron, usted va a quedar como el rey, y se convirtió en un problema y estaba muy molesto con esto. Parece que incluso va a correr a las personas que diseñaron esta ley, ¿no? Uno de ellos que trabajó en la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema importante aquí es, incluso ya cuando la ley pasó al final con algunos cambios, algunos de maquillaje y otros de fondo importantes, debo decirlo, sigue sin presupuesto. Entonces, cuando tú dices que a una ley le tienes que poner presupuesto, se dice popularmente le pones dientes, porque quiere decir que va a funcionar, que va a avanzar, ¿no? Y esta ley no tiene nada, no tiene dientes, no tiene manos, no tiene pies, ¿no? Es como un bultito. Entonces alguien lo va a cargar a lo largo de este sexenio y no va a llevarnos a ningún lado, porque no tiene capacidad de ejecución, no hay herramientas ni instrumentos adecuados y no tiene recursos para su implementación. Y otro tema delicado, la distinción grave entre migrantes extranjeros, migrantes en los estados, los niños jornaleros. O sea, es como si hubieras de verdad querido hacer un gran anuncio de soy el protector de los derechos humanos, cuando en realidad estabas desprotegiendo aún más a ese sector. Terrible, la desprotección de las niñas, niños transmigrantes, de los migrantes, de los jornaleros, y el desconocimiento y las contradicciones con respecto a los niños y niñas que trabajan. Es brutal, ¿no? Contradice absolutamente todos los tratados y los acuerdos internacionales que México ha firmado, incluso los últimos, los más recientes, que México presume siempre ante la ONU, que es el primer país que firma todo lo que le ponen enfrente. Sí, pero luego no puede ni siquiera acatar, ¿no? Luego no solamente no lo acata, sino no lo comprende y no lo implementa. Y es una vergüenza, porque en realidad la sociedad civil mexicana, debo decir, porque además yo viajo mucho y trabajo mucho con otras organizaciones de otros países, es muy activa, está muy capacitada y está muy preparada, y verdaderamente está entregada a las causas. En este tema de la infancia, México tiene una movilización brutal en términos de conocimiento y de activismo, multisectorial, ¿no? Y es una vergüenza porque el Estado no aprovecha este posicionamiento de la sociedad civil para decirle, vamos juntos a hacer esto. Está la posibilidad del cambio muy inmediato en términos de los derechos de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes. Y el Estado mexicano sigue fallándole a la sociedad y sigue fallándole además a quienes podrían ser los elementos activos de la implementación, que son quienes dirigen las organizaciones civiles en México, que están dispuestas a entregarse y a poner de su parte, ¿no?, la mano y la inteligencia y su actividad cotidiana para cambiar la vida de la infancia mexicana, y no están dispuestos los políticos. Decías que es el futuro del país, pero es muy triste que México ocupe el primer lugar en abuso sexual según la propia OCDE, y 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. ¿Tú todavía crees en las instituciones? ¿Ves luces de que hemos avanzado en un buen sentido? Mira, las instituciones, me da un poco de risa esto de al diablo las instituciones, o si creemos o no en ellas. Las instituciones no son personas, ¿no? Son instrumentos del Estado que sirven, ¿no? De una u otra manera sirven y son necesarios. A mí me parecen indispensables las instituciones, ¿no? Ahora, están conformadas por personas, y lo que hay que ver es qué personas dirigen las instituciones. Entonces, lo que tenemos que presionar sistemáticamente es para que haya cada vez más personas capacitadas, habilitadas, y honestas y, por supuesto, dispuestas a jugársela dentro de las instituciones para cambiarlas desde dentro, ¿no? Y me parece que ahí está el problema real, ¿no? Que quienes sí quieren entrar a trabajar en las instituciones en general son quienes están dispuestos a entregarse al sistema. Oye, tenemos que ir a una sección muy rápida de las 10 de productos. Te voy diciendo cada uno, me dices tu primera respuesta. Sí. Tu idea de felicidad. Hoy. ¿Tu personaje histórico favorito?
sí está difícil. Yo creo que Simone de Beauvoir. ¿Y el héroe favorito? ¿O heroína? Mi madre. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? La compasión. ¿Y la virtud preferida? La capacidad de reír. Tu principal defecto. Soy obsesiva compulsiva. ¿Qué detestas por encima de todo? La rabia. ¿Cómo te gustaría morir? Rapidito y contenta. ¿Cuál es tu estado actual de ánimo? Hoy estoy feliz. ¿Tienes precio? ¿Cuál sería? No tengo precio. Oye, dile a la gente que lea tu nuevo libro. Bueno, pues los invito a leer Sexo y Amor en tiempos de crisis. Una especie de manual para la vida real, para las personas que tienen de 40, 80 años. Ajá. Y algo divertido, sin duda. Facebook, Twitter, ¿dónde te pueden seguir? Twitter, Lidia Cacho, sí. Facebook, no. Estoy en resistencia contra Facebook. Muy bien, con esto nos despedimos, Lidia. Un placer tenerte aquí en Experiencias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.